Adam y yo llevábamos saliendo a escondidas. No sé en qué momento empezó a querer cada vez más. Ya no le bastaba con lo que teníamos. Hasta que un día, delante de mi novio oficial, me preguntó sin rodeos, ¿cuánto tiempo más piensas seguir haciéndome conformar con las obras? Capítulo 1. Mi fiesta de cumpleaños número 22 estaba a punto de terminar cuando Adam me agarró de la mano y me llevó hasta la escalera de emergencia. Con los ojos empañados por el alcohol, clavó la mirada en mis labios. Miriam, tengo un regalo de cumpleaños para ti. En cuanto terminó de hablar, bajó la cabeza y me besó. El intenso olor a alcohol, mezclado con un leve aroma a menta, me envolvió. Sin saber por qué, cerré los ojos. Quizá le sorprendió que no me apartara. Se detuvo, apoyó su frente contra la mía y rozó mi nariz con la suya. ¿Te gusta tanto? Levanté la cabeza y fui yo quien tomó la iniciativa. Él se apoyó en la barandilla de la escalera y me miró con una sonrisa. ¿Te atreves a venirte conmigo? ¿Y tu novia? Me pellizqué la palma de la mano a escondidas, intentando recuperar la lucidez. Adam era el típico chico malo con un encanto salvaje, agresivo en la conquista, descarado, despiadado y sin ataduras. Hacía mucho que pensaba que un hombre así era peligroso, difícil de acercarse, pero precisamente por eso resultaba irresistible. Adam entrecerró los ojos y soltó una risa burlona. ¿No está ahora mismo en la habitación de tu novio? ¿De verdad no lo sabías? ¿O solo finges no saberlo? Me quedé helada por un instante, aunque enseguida oculté cualquier reacción. Sabía que mi novio me había traicionado, pero no imaginaba que fuera tan rastrero como para acostarse con la novia de su mejor amigo. Adam desvió la mirada, sacó un cigarrillo del bolsillo del pantalón y lo encendió. Exhaló una nube de humo grisáceo que ocultó gran parte de su rostro. El rescoldo rojizo brillaba y se apagaba entre sus dedos, reflejándose en sus ojos negros como una estrella deslumbrante al final del cielo nocturno. ¿Vienes conmigo o no? Cuando terminó el cigarrillo, su voz era mucho más grave y ronca, mezclada con la noche. Se deslizó hasta mis oídos con un tono peligrosamente seductor. Di un paso hacia él y sostuve su mirada, húmeda y brillante. ¿Sabes lo que estás haciendo? Alzó la mano y me acarició la mejilla. Claro que sí, los dos salimos ganando. ¿No? ¿No quieres darle una lección a tu novio? Mi novio era su mejor amigo desde la infancia. Su mejor amigo se había acostado con su novia, así que él vino a buscarme a mí, pagarle con la misma moneda. Me encantaba la idea. Lo rodeé por la cintura y le di un fuerte pellizco. Vamos. Capítulo 2. Jamás imaginé que Adam me llevaría directamente a su casa. ¿No podríamos ir a un hotel? Pregunté mientras tiraba suavemente de la manga de su camisa. Él echó un vistazo alrededor de la habitación. Bueno, si quieres, puede ser aplicada y cambiarme las sábanas. Nos quedamos sentados en el salón, enfrentados en un incómodo silencio durante una hora. De pronto, Adam perdió la paciencia. Estampó el jarrón sobre la mesa contra el suelo y soltó una maldición en voz baja. ¡Qué aburrido! ¡A la mierda! Paso de esto. Vuelve con tu Zack. Zack era mi novio. Habíamos sido compañeros de instituto. Empezamos a salir después del examen de acceso a la universidad. Estudiábamos en universidades distintas, aunque en la misma ciudad. En aquella época me trataba de maravilla y siempre cedía en todo. Yo era competitiva. Él era quien daba un paso atrás. En el segundo semestre del tercer año participó en un concurso de emprendimiento y estuvo tan ocupado que casi vivía de día y de noche trabajando. Recibió muchos elogios. Yo lo admiraba profundamente y, para poder cuidar mejor de él, acepté irnos a vivir juntos. Durante aquella etapa, los dos, jóvenes e ingenuos, aprendíamos poco a poco a construir un hogar. Entre las comidas, las compras y las pequeñas rutinas del día a día, nuestra relación se iba fortaleciendo. Todos nuestros amigos decían que acabaríamos juntos para siempre, y yo también lo creía. ¿En qué momento cambió todo? Un dolor punzante me atravesó el pecho, como si innumerables agujas se clavaran lentamente en mi corazón. Me acerqué, me agaché frente a él y le tomé la mano con suavidad. Adam, ¿y si esta vez soy yo quien toma la iniciativa? Quizá así deje de parecerte tan aburrido. A la mañana siguiente desperté entre los brazos de Adam. No habíamos dormido en la cama, sino apretados en un sofá estrecho, abrazados como dos plantas trepadoras que hubieran crecido enredadas la una en la otra. Contemplando su rostro dormido, extendí la mano a escondidas, como una ladrona, recorriendo con la punta de los dedos el contorno de su cara. Cuando llegué a sus labios, fui especialmente lenta y delicada. El teléfono sonó de repente. Retiré la mano a toda prisa y sonreí con disimulo. ¿Ya estás despierto? Adam ni siquiera abrió los ojos del todo. Contesta. Cogí el móvil. Era ese cabrón de Zack. Anoche dijo que tenía una urgencia en la empresa y que debía marcharse. Quién sabe en qué hotel terminó resolviendo ese trabajo.
aunque no creo que tuviera el descaro de Adam como para llevarla a su propia casa. Hola, ¿qué pasa? Me dijo unas cuantas palabras cariñosas y, de repente, cambió de tono. ¿Por qué anoche no me llamaste? ¿Sigues enfadada porque me fui antes? No pude evitar soltar una risa. ¿De verdad quería que lo llamara para interrumpirlo? No quería molestarte. ¿Estabas ocupado? ¿Cuándo vuelves? Hoy no podré. Tengo que hacer horas extra. Cuídate. ¿Vale? Giré la cabeza hacia Adam. Tras unos segundos, sonreí. Vale, no te preocupes. Tú ocúpate de lo tuyo. Cuando colgué, Adam se incorporó en el sofá y se estiró con pereza. Después del esfuerzo de anoche, deberíamos comer algo bueno para recuperar energías. Revisé mi agenda y suspiré con resignación. Tengo reuniones todo el día. Estoy hasta arriba de trabajo. Quizá después de las 10 de la noche tenga un rato libre. Ja, con razón tu novio te puso los cuernos, dijo Adam con una sonrisa burlona. No me quedé callada. ¿Y tú de qué presumes? A ti también te dejaron por otro. Antes de salir, Adam me abrazó por la espalda. A través de la fina tela de la ropa podía sentir perfectamente el latido constante de su pecho. ¿Cuándo piensas romper con él? ¿Y cómo vas a hacerlo? Me quedé mirando al vacío durante unos segundos antes de responder. Yo nunca dije que fuera a romper con él. Capítulo 3. Después de volver a casa y darme una ducha, conduje hasta la oficina. Con la mala suerte del mundo, me encontré por el camino con Zack y la novia de Adam. Acababan de salir de un hotel y se despedían con un beso interminable junto a la acera. ¡Qué asco! No sé si vio mi coche, pero Zack apartó bruscamente a la mujer que tenía entre los brazos y dio un paso hacia un lado. No me detuve. Seguí conduciendo como si nada. Poco después, Zack me llamó. Sonaba nervioso, aunque intentaba disimularlo. Cariño, ¿ya desayunaste? Todavía no. Voy conduciendo. ¿Qué pasa? ¿Quieres desayunar conmigo? Puedo desviarme e ir a buscarte a la oficina. Mientras hablaba, seguía pendiente de la carretera. Pareció relajarse. No, tú conduce con cuidado. No vengas. Sería mucha molestia. Ya te pedí desayuno a domicilio para que te lo lleven a la oficina. Acuérdate de comer. Qué bien me cuidas. Pues claro, soy tu futuro marido. ¡Qué asco! Estuve a punto de vomitar hasta la cena de anoche. A las 9:50 de la noche, por fin terminé de organizar mi agenda. Me estiré un poco y entonces revisé el móvil. Zack me había llamado una vez y me había dejado 3 mensajes por WhatsApp, todos igual de insulsos. Daba igual contestarlos o no. Adam, en cambio, me había enviado 6. ¿Comemos juntos al mediodía? ¿Ya terminaste? ¿Cenamos juntos? Con tanto trabajo todavía da tiempo para tener una aventura. El último lo había enviado hacía apenas 3 minutos. Estoy abajo, frente a tu empresa. Cuando acabes, baja. Después de pensarlo un buen rato, solo respondí, vale. Capítulo 4. Apenas habíamos terminado de besarnos dentro del coche cuando Zack me hizo una videollamada. Del susto, casi le parto la pierna a Adam al moverme de golpe. Después de arreglarme la ropa, bajé del coche y acepté la llamada. Cariño, ¿por qué tienes la cara tan roja? ¿No estarás enferma? Preguntó Zack con preocupación. Me toqué la cara. Será por el viento. No pasa nada. Zack frunció el ceño y me observó con atención. El corazón me dio un vuelco. Pensé que había descubierto algo, pero al segundo siguiente dijo, a lo mejor te estás resfriando. Hasta tienes la voz ronca. ¡Qué listo! Me contó que había terminado el trabajo antes de tiempo para volver a casa y estar conmigo, y me pidió que regresara pronto. Cuando volví al coche y se lo conté a Adam, él se recostó en el asiento con una sonrisa burlona. ¿No puedes decir que te salió trabajo extra? Negué con la cabeza. No. Cuando llegué a casa, Zack estaba sentado en el sofá viendo la televisión. Se lo veía de un humor excelente. Está claro que cuando alguien consigue lo que quiere, se le nota en la cara. Cariño, has trabajado mucho hoy. En cuanto me oyó entrar, vino enseguida a cogerme el bolso, pero al acercarse, se quedó inmóvil un instante. ¿Por qué hueles tanto a tabaco? Al tabaco que se fumó tu mejor amigo después. Fue lo primero que pensé, pero solo respondí con calma. He estado muy estresada. Si te molesta, dejaré de fumar. Zack me abrazó con expresión de angustia. Cariño, deja el trabajo. Yo me encargo de mantenernos. Me quedé rígida entre sus brazos, incapaz de moverme, sintiendo una oleada de náuseas. Al ver que no respondía, me abrazó aún más fuerte. Cariño, ¿es porque todavía no gano lo suficiente? Me clavé las uñas en la palma de la mano y contesté con la mayor dulzura que pude fingir. No quiero que trabajes tanto. Zack, estoy muy cansada. Quiero ducharme e irme a descansar. Después de la ducha, seguí trabajando un rato. De pronto, Zack me abrazó por detrás. Instintivamente, lo aparté. Me miró confundido. Cariño,
¿Por qué de repente estás tan fría conmigo? ¿De repente? ¿Acaso antes no era exactamente igual? Él pasaba el tiempo pegado al móvil. Yo hacía mis cosas. Podíamos compartir la misma habitación durante toda una noche sin dirigirnos una sola palabra. Y cuando intentábamos conversar, el silencio terminaba imponiéndose porque ya no teníamos nada de qué hablar. ¿Y estas marquitas rojas en el cuello? De repente apartó mi cabello y señaló el lado derecho de mi cuello. En un instante, recordé a Adam enterrando el rostro en mi cuello y el sonido grave y magnético de su voz. Es por la humedad. Me han salido unas marcas. Me miré en el espejo y respondí con total tranquilidad. Zack no sospechó demasiado. Solo volvió a preguntarme si quería que hiciéramos algo juntos. Cuando lo rechacé, se tumbó tranquilamente en la cama y volvió a ponerse con el móvil, mirando aquella cara hipócrita. Por fin lo entendí. Quería compensarme porque se sentía culpable. Hace tiempo que su mejor amigo ya me compensó por él. Capítulo 5. El bar de Adam celebraba su tercer aniversario. Zack y yo estábamos invitados. Cuando llegamos, Adam seguía ocupado. Así que fue su novia, Nora, quien nos recibió. Es decir, la amante de Zack. Viéndola, costaba creer que una chica con un aspecto tan dulce e inocente hubiera sido capaz de engañar a Adam. Miriam, ¿cuánto tiempo? Cada vez maquillas mejor, dijo Nora mientras se agarraba cariñosamente de mi brazo y, de paso, le guiñaba un ojo a Zack a escondidas. Yo lo vi perfectamente, pero fingí no haber visto nada. Y tu maquillaje de cara lavada también está muy logrado. Las pestañas postizas se ven muy naturales. Nora sonrió con más dulzura todavía. Es que mis pestañas ya son largas de por sí. Sí. Si me dijeras que tampoco te crece el vello de las piernas, hasta te creería. Al entrar al reservado, Zack y Nora se pusieron a jugar a los dados con los demás, mientras yo permanecía sentada tranquilamente a su lado observando. Al poco rato apareció Adam. Llevaba en la mano un bolso de edición limitada de LV que atrajo inmediatamente todas las miradas. Cuando todos comentaban lo afortunada que era Nora, Adam se detuvo frente a mí y me tendió el bolso. Zack, ya conseguí el bolso de edición limitada que me pediste. Es para Miriam, ¿verdad? Zack se quedó paralizado un instante. Luego forzó una sonrisa. Claro, si no es para mi mujer, ¿para quién iba a ser? Entre los gritos y las bromas de los presentes, extendí la mano y acepté el bolso. Lo entendí enseguida. Había llegado el momento de demostrar quién actuaba mejor. Me giré, fingí secarme unas lágrimas inexistentes y luego volví a mirarlo con los ojos llenos de emoción. Zack, el día de mi cumpleaños te fuiste antes y sí, me sentí muy triste, pero también sabía que lo hacías por tu trabajo y por nuestro futuro. Así que nunca te lo reproché. No esperaba que hoy me regalaras esto para compensarme. De verdad me has emocionado muchísimo. Sé que me quieres y que siempre me tienes presente. Gracias, cariño. En el rostro de Zack aparecieron la culpa y la emoción. Negó con la cabeza. Todavía no te trato lo suficientemente bien. De ahora en adelante lo haré mucho mejor. En los ojos de Nora cruzó un destello de desprecio. Se acercó, acarició el bolso que sostenía entre mis brazos y exclamó con exageración. ¡Wow! ¡Qué envidia me das! Adam la apartó de un tirón. Ya basta. Te estoy oyendo. Nora hizo un puchero. Pues entonces cómprame uno a mí. Adam la observó unos segundos y sonrió de medio lado. Depende de cómo me pille el día. A mitad de la reunión salí al baño. No esperaba que Adam me siguiera. Me acorraló dentro. Cerró la puerta con llave y dijo, ¿no deberías darle también las gracias a este marido? No empieces. Así pareces un pervertido. Intenté apartarlo, pero fue inútil. Entrecerró los ojos con una sonrisa y comenzó a juguetear con mi cabello. Sé exactamente a qué estás jugando. Si quieres jugar, yo te sigo el juego. Apreté los labios sin responder. Había muchas maneras de jugar. Destruirnos los dos era una. Que cada uno siguiera su propio camino. También lo era. Él por el suyo. Y yo por mi autopista amplia, luminosa y sin obstáculos. Ahora lo entiendo. Solo soy tu herramienta. Encima, gratis y bien útil. Adam me revolvió el pelo mientras se burlaba de sí mismo. ¿Útil? Desde luego. Tenía mucha confianza en sí mismo. Capítulo 6. Cuando regresé del baño, enseguida noté que Nora tenía los ojos enrojecidos, como si acabara de llorar. La expresión de Zack tampoco era normal. No paraba de hablar con los demás, claramente intentando evitar cruzar la mirada con Nora. No hacía falta ser un genio para imaginar lo que había pasado. Seguramente Nora se había puesto celosa al creer que Zack me había regalado un bolso tan caro y le había montado una escena. Si supiera que ese bolso en realidad lo había comprado su propio novio, sería mucho más divertido. Adam había hecho pasar el regalo como si fuera de Zack precisamente para sembrar los celos de Nora. Quería enfrentar a esa pareja de infieles entre ellos. Lo mejor de todo era que, mientras estaba en el baño,
Vi un mensaje que Zack le envió a Adam. ¿A qué viene sacar un bolso tan caro de repente? Yo no puedo permitirme algo así. Además, la mía es de las que valoran lo práctico. Ni siquiera necesita un regalo tan costoso. Adam respondió. Nora lleva tiempo insistiendo con ese bolso. Monté todo este teatro para fastidiarla. Quédatelo. Considéralo mi buena acción del día. Poco después, Adam regresó. 5 camareros entraron detrás de él, cada uno llevando una botella de licor coronada por una bengala encendida. Las chispas iluminaron el local y el ambiente alcanzó su punto más alto. Todo el mundo aplaudía y vitoreaba a Adam. Adam es muy generoso, aunque no sirve para llevar una vida tranquila. Como amigo sí que vale la pena. Siempre responde cuando hace falta, comentó Zack en voz baja junto a mi oído. Me mordí ligeramente el labio y asentí. Sí, tú eres mucho más responsable. Después de varias rondas de alcohol, Zack me tomó de la mano con los ojos vidriosos. Cariño, quiero brindar contigo. Giré un poco la cabeza para esquivar el olor a alcohol de su aliento. Tengo que conducir, no puedo beber. Pues pedimos un conductor, dijo mientras me daba un golpecito en el hombro con actitud mimosa. Sentí otra oleada de repugnancia y no respondí. Él siguió acercándose a mí. Cariño, ¿no puedes dejar de ser tan racional por una vez? Zack, no tengo ganas. No llegué a terminar la frase. De repente sentí que el peso sobre mí desaparecía. Adam había aparecido sin que me diera cuenta y apartó a Zack de un tirón. ¿Qué pasa?, preguntó Zack, tenso. Adam tenía la mirada perdida, como si estuviera completamente borracho. Lo miró una vez y lo empujó con fuerza. Después se inclinó hacia mí, apoyando las manos en el respaldo del sofá a ambos lados de mis hombros, encerrándome en un pequeño espacio del que no podía escapar. Su respiración cálida me golpeaba directamente el rostro. Estaba tan cerca que pude ver con claridad el odio y la rabia que ardían en sus ojos. El corazón se me encogió. Intenté apartarme. Él curvó ligeramente los labios en una sonrisa cargada de desafío y venganza. Me sujetó la nuca y me besó. Todo quedó en silencio durante un instante. Al segundo siguiente, Zack, con la cara completamente roja, corrió hacia nosotros. Agarró a Adam por el hombro y lo echó hacia atrás antes de soltarle un puñetazo directo en el pómulo. El sonido seco del golpe fue el inicio del caos. Unos intentaban separarlos, otros se unían a la pelea, y algún bromista incluso puso música a todo volumen, como si quisiera añadirle una banda sonora a semejante espectáculo. Yo permanecí sentada en el sofá disfrutando de la escena, y cuando encontraba la oportunidad perfecta, le soltaba alguna que otra patada a Zack sin que nadie se diera cuenta. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente, Zack consiguió salir del tumulto tambaleándose. Llegó hasta la puerta y encendió todas las luces del reservado. La claridad repentina rompió por completo el ambiente. Adam, sé que estabas borracho. Como somos hermanos, esta vez no voy a tenerlo en cuenta. Tenía la cara llena de golpes, pero seguía fingiendo ser el amigo comprensivo y leal. Si no supiera que actuaba por pura culpa, hasta le habría aplaudido por semejante interpretación. Adam permanecía de pie en medio de la gente. Aún desprendía esa actitud salvaje. El flequillo le proyectaba una sombra sobre los ojos, ocultando cualquier emoción. Solo sonreía, sin decir una palabra. Nora había estado llorando desconsoladamente. Por fin logró calmarse. Se acercó a Adam y dijo con voz temblorosa: Adam, estás borracho. Vámonos a casa. Adam giró la cabeza de repente. A través de toda la multitud, su mirada encontró la mía, aunque solo fue un instante antes de apartarla. Mi corazón dio un vuelco. Ese hombre, de verdad hacía las cosas con una osadía que rozaba la locura. Sí, estoy borracho. Levantó la mano despreocupadamente y respondió con total indiferencia. Zack dejó escapar un evidente suspiro de alivio. Luego volvió a sentarse a mi lado. Tomó una servilleta y comenzó a frotarme los labios con fuerza, sin importarle si me hacía daño. Ya no pude soportarlo más. Aparté su mano de un manotazo. Me levanté y me fui. Al pasar junto a Adam, él arqueó una ceja. En sus ojos brillaba un orgullo imposible de disimular. Aquello me enfureció todavía más. Sabía perfectamente que todo ese desastre lo había provocado a propósito. Capítulo 7. Después de lo que pasó en el bar, Zack empezó a estar pegado a mí todo el tiempo. Dejó de salir con clientes después del trabajo. En cuanto terminaba la jornada volvía a casa, siempre con un ramo de flores, y cualquier tontería le parecía suficiente para hablarme durante media hora. Acabó sacándome de quicio. Además, estaba en plena evaluación interna para un ascenso. Si la aprobaba, me promocionarían. Así que iba desbordada de trabajo y tenía aún menos ganas de verlo. A las 6 de la tarde volvió a llamarme. Era la 8ª llamada del día. Nada más contestar. Escuché su voz, deliberadamente dulce. Cariño, ¿hoy sí vas a salir del trabajo a tu hora? Mientras seguía tecleando, respondí,
Me temo que no. No me esperes. Cena y acuéstate temprano. ¿Vale, cariño? Hace muchísimo que no cenamos tranquilos los dos. Hoy reservé en ese restaurante que tanto te gusta. ¿No puedes dejar el trabajo por un día? Sonreí levemente. Tontito, claro que no. Cuando me asciendan y me suban el sueldo, te compensaré como es debido. Colgué, puse el móvil en silencio y volví a concentrarme en el trabajo. Después de la traición de Zack, comprendí todavía mejor lo importante que era mi carrera. Un hombre podía desperdiciar mi tiempo y mis sentimientos. Mi trabajo, no. Cuando terminé ya era la 1 de la madrugada. Salí de la empresa arrastrando el cansancio y vi a Adam, en la calle silenciosa y oscura. Estaba apoyado contra la puerta de su todoterreno negro. La brasa rojiza del cigarrillo brillaba entre sus dedos. El humo blanco envolvía su silueta, dándole un aire melancólico y sombrío. ¿Qué haces aquí?, pregunté al acercarme. Llevábamos muchos días sin hablar, como si estuviéramos compitiendo. Ninguno quería dar el primer paso. Adam apagó el cigarrillo, me rodeó la cintura y me atrajo hacia él. Acercó los labios a los míos. Te echaba de menos. Estoy agotada. Me apoyé en su pecho y respondí casi sin fuerzas. Adam suspiró suavemente. Me abrazó con ambos brazos y escondió el rostro en mi hombro. Entonces relájate un poco. ¿Cuánto tiempo llevas esperándome? No mucho, unas 5 horas y pico. Me quedé sin palabras. ¿Es que estaba loco? Había preferido esperar solo durante 5 horas antes que enviarme un simple mensaje. ¿Y si al final no hubiera estado trabajando? ¡Qué hombre tan raro! Vamos, esta noche no pienso volver a casa. Lo aparté con suavidad y subí primero al coche. Ni yo misma imaginaba que aquella noche sería tan tranquila. De verdad nos limitamos a meternos bajo la misma manta y hablar durante horas. Justo antes de quedarme dormida, sentí un beso suave sobre la frente. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, me encontré con una mirada llena de ternura. ¿Ya despertaste? Adam sonrió y se acercó un poco más. ¿Ya no estás tan cansada? Instintivamente me eché hacia atrás. Tardé unos segundos en entender lo que quería decir. Así que la noche anterior se había portado tan bien solo porque yo le había dicho que estaba cansada. ¡Qué amante tan considerado! Sentí que el corazón se me calentaba. Me acurruqué entre sus brazos y fui yo quien dio el primer paso. Cuando terminamos, salí satisfecha de la habitación y tomé el ascensor. Durante el descenso fue entrando cada vez más gente, hasta que terminé arrinconada al fondo. Al llegar al tercer piso escuché una voz demasiado familiar. Miré por el hueco entre las personas. Era Zack. Estaba hablando con Nora sobre que iban a desayunar. Increíble. No podían ser más descarados. Por suerte, ninguno de los dos me vio. Cuando el ascensor llegó a la planta baja, la gente fue saliendo poco a poco. Enseguida solo quedé yo, como no quería que me descubrieran. Estaba a punto de pulsar el botón para cerrar la puerta y volver a subir. Entonces Zack giró la cabeza por casualidad. Nuestras miradas se cruzaron. ¿Qué haces aquí? Fui yo quien habló primero. Así recuperé el control de la situación. Él se quedó paralizado un instante. Después entró rápidamente en el ascensor y pulsó el botón de cerrar. He venido a recibir a un cliente. ¿Y tú? Mientras se arreglaba la ropa, evitaba mirarme a los ojos. Hace un momento me pareció verte con una chica. ¿Quién era? Si había entrado tan deprisa y había cerrado la puerta era porque no quería que yo viera a Nora. ¿Qué chica? No sé de qué hablas. Mi cliente es un hombre. No le des más vueltas. Me miró con expresión inocente, pero sus dedos no dejaban de juguetear nerviosamente con el gemelo de la camisa. Asentí. Claro que confío en ti. Cuando una pareja pierde la confianza, lo mejor es romper. En sus ojos apareció un destello de alivio. Enseguida cambió de tema. ¿Anoche trabajaste hasta tan tarde que decidiste quedarte aquí a dormir un rato? Sí, no quería volver a casa y despertarte. Cariño, cuando termine esta temporada tan intensa, vámonos de viaje para relajarnos un poco. Le hablé con un tono dulce y ligeramente mimoso. Capítulo 8. Mientras los dos seguíamos interpretando nuestro papel, el ascensor, sin que nos diéramos cuenta, llegó al 9º piso. Adam estaba de pie fuera, mirándonos con cara de absoluta confusión. ¿Vosotros? Nos señaló a los dos, completamente desconcertado. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. ¿Qué clase de coincidencia era aquella? Vaya, qué románticos. ¿Ya os aburristeis de la cama de casa?, dijo Adam bajando la mirada con aparente indiferencia. Zack me miró de reojo. Me tomó de la mano y respondió entre risas. Si quieres que una relación siga siendo emocionante, hay que cambiar de vez en cuando. Tú, con todas las mujeres que has tenido, no lo entenderás. Yo solo tengo a esta joyita. Adam alargó un despreocupado. Luego entró en el ascensor y me lanzó una mirada cargada de significado. Los nervios volvieron a apoderarse de mí. Me apresuré a decir,
Voy a llegar tarde al trabajo. Vámonos. Adam dejó escapar una leve risa y apoyó una mano sobre el hombro de Zack. Esta noche nos vemos. Tengo algo que hablar contigo. Al salir del hotel, solté la mano de Zack y crucé rápidamente hacia la calle para tomar un taxi. No quería pasar ni un segundo más con ellos. Jamás imaginé que mi vida acabaría convertida en algo tan lamentable. Yo también había esperado encontrar el amor. También soñé con una casa, 2 personas, 3 comidas al día y las 4 estaciones compartidas. También anhelaba un futuro sencillo, cálido y lleno de vida. Pero al final contemplé cómo el amor se pudría delante de mis ojos. Y encima tuve que rebuscar entre las ruinas para intentar no parecer la que había salido perdiendo. No pasó mucho tiempo antes de que Zack me escribiera. Cariño, ¿tú y Adam sois muy cercanos? Antes, para evitar malentendidos y porque tampoco me interesaba hacer amigos, nunca hablaba con Adam a solas. Pero ahora, supongo que sí éramos bastante cercanos. Recordando cómo se había comportado Zack en el ascensor, sentí un profundo rechazo. Había fingido delante de Adam que éramos la pareja perfecta. ¿Era porque se sentía culpable por acostarse con la novia de su mejor amigo? ¿O porque empezaba a sospechar que quizá él tampoco era el único que llevaba cuernos? Poco después llegó otro mensaje. Cariño, no lo digo por nada. Solo creo que Adam no es buena persona. Será mejor que mantengas las distancias con él. Lo sé. Quise escribir algo más. Quise engañarlo un poco mejor. Pero después de escribir y borrar varias veces, me dio tanto asco que terminé enviando solo esas 2 palabras. A las 6 de la tarde, Zack me llamó para ir juntos a la reunión que había organizado Adam. Acepté sin pensarlo. Zack sonó sorprendido. Qué raro. Cuando te invito yo siempre estás ocupada. ¿Hoy ya no? No quiero que todos tus amigos lleven pareja y tú seas el único que vaya solo. Sería incómodo. Creía que había respondido con toda naturalidad. Sin embargo, Zack se quedó callado. Después de un largo silencio preguntó con cierta incomodidad. La otra vez, cuando Adam te besó, ¿qué sentiste? Me quedé atónita. Zack, ¿no te parece una pregunta bastante asquerosa? ¿Qué voy a sentir por él? Si todavía estás enfadado, pues vuelve a pegarle otra vez. Colgué enseguida. El corazón me latía con fuerza. La vida real era aburrida. El trabajo era una competición constante. Por extraño que sonara, aquella relación clandestina servía para liberar la presión y escapar de la rutina. Resultaba peligrosamente emocionante. Cuando terminé de recoger mis cosas y salí de la oficina, agotada, vi a Adam esperando junto a la carretera con las manos en los bolsillos. Bajo la tenue luz del atardecer, estaba de pie a contraluz, envuelto en un resplandor cálido y difuso. No podía distinguir bien su expresión. Solo transmitía esa despreocupación rebelde propia de un chico que nunca seguía las reglas. Nada más verme. Habló sin siquiera saludar. La reunión de esta noche solo tiene un propósito. Voy a romper con Nora. Me quedé inmóvil unos segundos. Luego forcé una sonrisa. ¿Así de simple? ¿No crees que sería dejarles las cosas demasiado fáciles? Adam apretó ligeramente los labios. Levantó la mano con intención de acariciarme el pelo. Instintivamente di un paso atrás. Miró su mano suspendida en el aire y esbozó una sonrisa tranquila. ¿Cómo voy a cortejarte abiertamente si no rompo antes con ella? Hizo una breve pausa antes de continuar. Desde el primer día que estuve contigo dejé de sentir cualquier necesidad de competir con ellos. En vez de perder el tiempo jugando a sus juegos, prefiero gastarlo contigo. Reprimí el torbellino de emociones que tenía dentro. Intenté ordenar mis pensamientos y recuperar la calma. Después de unos segundos, solté lentamente el aire. Entendido. Yo también tengo mi propia manera de hacer las cosas. Haz lo que quieras. La luz de sus ojos se apagó durante un instante. Me observó con una sonrisa difícil de interpretar. Ahora mismo solo me dan ganas de soltar un buen taco. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, ya se había dado la vuelta, subido al coche y desaparecido acelerando. Capítulo 9. Mirando cómo desaparecían las luces traseras de su coche en la distancia, me sentí todavía más cansada. ¿Se había enfadado? ¿Y por qué de repente? Con esa duda en la cabeza, llegué al aparcamiento y me senté en el coche. Entonces se iluminó la pantalla del móvil. Era un mensaje de voz de Adam. Hoy no te metas donde no te llaman. Espera a que arregle todo esto y luego vuelvo a buscarte para hacer horas extra. Le envié varios signos de interrogación seguidos para dejar claro que no entendía absolutamente nada. Él, como si quisiera dejarme con la intriga, tardó una eternidad en responder. Al final terminé llamándolo. Explícamelo bien. No pienso perder el tiempo haciendo suposiciones. Fui directa al grano. Cuando rompa con Nora, Zack va a estar muy ocupado. Tú solo preocúpate de hacer horas extra conmigo. Lo dijo con toda la seriedad del mundo. Guardé silencio un buen rato. Finalmente suspiré con fuerza y adopté un tono serio.
Todavía no puedo romper con Zack. Tú sabes perfectamente lo que quiero hacer, ¿verdad? Al otro lado soltó una risa burlona. ¿No es eso de subirlo al pedestal para que luego la caída sea peor? Lo sé. Cuelgo. Siguiendo el plan de Adam, le escribí a Zack diciéndole que no podría ir a la reunión de esa noche, tal y como Adam había predicho. Zack me llamó más tarde. Me dijo que había bebido demasiado y que, para no molestarme, se quedaría a dormir en casa de un amigo. Durante los días siguientes siguió inventando excusas para no volver a casa. A veces era Adam quien respondía a los mensajes de Zack usando mi móvil. Ver lo mucho que te esfuerzas me llena de orgullo, pero también me preocupa. Cariño, cuídate mucho. No pasa nada si no puedes estar conmigo. Solo prométeme que pensarás en mí y cuídate mucho. ¿Estás comiendo bien? ¿Descansas lo suficiente? No te preocupes por mí. Siempre confiaré en ti. Cuídate mucho. Había que reconocerlo. Nadie sabía conquistar a un hombre mejor que otro hombre, aunque había algo que no entendía. ¿Por qué terminaba todos los mensajes con un «cuídate mucho»? El miércoles por la noche, Adam me envió una captura de pantalla. Era una publicación de Nora en redes sociales. Presumía de un bolso LV de edición limitada. Era incluso más caro que el que Adam me había regalado. ¿Te da rabia? Llámame marido y te compro uno todavía más caro. No le respondí. En lugar de eso, llamé a la madre de Zack. Llevaba varios días cultivando cuidadosamente mi relación con su familia, gastando dinero y ganándome su favor. Solo estaba esperando el momento adecuado. Aquella noche volví a casa después de trabajar hasta tarde para recoger algo de ropa limpia, pero justo cuando iba a salir, me encontré con Zack. Estaba completamente borracho. Tenía profundas ojeras y un aspecto agotado. Era evidente que llevaba días sin descansar bien. Sin querer, recordé todos aquellos mensajes de Adam insistiendo en que cuidara su salud. ¿Acabas de llegar? Zack se cambió de zapatos torpemente, se quitó la chaqueta y caminó hacia mí con los brazos abiertos, pidiendo un abrazo. Hueles a alcohol, no me abraces. Di un paso atrás, pero él insistió. Me rodeó con fuerza entre sus brazos e intentó besarme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Hice todo lo posible por mantener la calma. Zack, ¿te preocupa algo? Por mucho asco que me diera, no podía demostrarlo. No cuando estaba tan cerca de conseguir lo que quería. Zack se quedó inmóvil, hundió la cabeza en el hueco de mi cuello y habló con voz ronca. Cariño, estoy muy cansado. Después de escucharlo desahogarse durante un buen rato, descubrí el motivo. Su madre llevaba días presionándolo para que nos casáramos. Perfecto. Mi inversión había dado resultado. Antes, la madre de Zack siempre había pensado que su hijo era un partido excelente y que todavía tenía muchas opciones mejores. Por eso nunca se había mostrado especialmente entusiasmada con nuestra relación. Pero durante estas semanas me había tragado el orgullo. La había colmado de atenciones y regalos. Y por fin había conseguido conquistarla. Lo del matrimonio, esperemos un poco más. Los dos estamos en una etapa clave para nuestras carreras. Zack me miró con ansiedad. Fruncí ligeramente los labios y le devolví una mirada llena de tristeza. Un destello de culpa cruzó por sus ojos. Me abrazó rápidamente para evitar mirarme de frente. Siempre he querido casarme contigo. Eso ya lo sabes. Pero hace poco una empresa de selección me contactó con una oferta muy buena. Quiero salir de mi zona de confort y probar suerte. Dame un poco más de tiempo. Fingí una enorme alegría. ¿De verdad, Zack? Eres tan capaz que triunfarás donde vayas. Sabía que había elegido al hombre correcto. Después de escuchar mis halagos, Zack se emocionó como un niño. No dejó de hablar, ilusionado, imaginando todo el brillante futuro que nos esperaba. Capítulo 10. La escuché con toda la paciencia del mundo. En un momento fui al baño y me puse una compresa, por si acaso, pero al final había sobreestimado a Zack. No habían pasado ni 3 segundos desde que se tumbó en la cama cuando ya estaba roncando profundamente. Por fin pude relajarme. Me tumbé en el sofá y me quedé dormida sin darme cuenta. Dormí profundamente. Creo que soñé con muchos recuerdos de Zack, o quizás solo estaba echando de menos, desde el fondo de mi subconsciente, a la chica sincera y llena de ilusión que había sido. Cuando volví a abrir los ojos, apenas amanecía, con el salón a oscuras. Era difícil distinguir si ya era de día o todavía de noche. Mi móvil se había apagado por falta de batería. Cuando lo encendí, encontré más de una decena de llamadas perdidas y decenas de mensajes de WhatsApp. Todos eran de la misma persona, Adam. El último había llegado 5 minutos antes. Miriam, ¿de verdad quieres volverme loco? Me quedé un buen rato con el dedo sobre la pantalla. Al final decidí no responder. Siempre había sentido cierto miedo hacia Adam. Tal vez fuera un simple instinto de supervivencia. Media hora después ya estaba perfectamente maquillada. Otra trabajadora más, lista para afrontar el día, por complicado que fuera mi caos sentimental.
Jamás permitiría que afectara a mi trabajo. Siempre había vivido con esa regla. Por eso prefería descargar toda mi rabia, mi resentimiento e incluso mi falta de dignidad sobre Adam antes que dejar que esas emociones alteraran mi propio ritmo. Más de una vez había analizado por qué estaba con Adam. Querer vengarme era solo una parte. La otra era que necesitaba encontrar, en aquella relación sucia y caótica, una vía para desahogar mi ira, recuperar el control sobre mi vida y evitar que todo se derrumbara de golpe. Adam me había escrito a la 1 de la madrugada diciendo que estaba esperando bajo mi edificio. Para mi sorpresa, seguía allí, permanecía de pie entre la niebla de la mañana, con las manos en los bolsillos. Tenía el rostro cansado. A sus pies había un círculo de colillas. Tú. Me acerqué para hablar, pero él me interrumpió. Cuando no respondes mis mensajes, me preocupo. Lo dijo con absoluta tranquilidad, y después se dio la vuelta y se marchó. El cielo empezaba a iluminarse. El sol anaranjado asomaba lentamente por el horizonte, intentando despertar aquella inmensa y fría ciudad. Observé en silencio cómo Adam se alejaba poco a poco. Entonces sentí un pinchazo inesperado en el pecho. No tenía sentido. Con la relación que había entre nosotros, ¿cómo podía surgir una sensación así? ¿O acaso esa también era una de las tácticas de Adam? ¿Quería que acabara enamorándome de verdad? Le di vueltas durante todo el camino. Solo cuando crucé la puerta de la oficina conseguí librarme de todas aquellas dudas y volver a mi modo racional. Tenía que admitirlo. Trabajar también podía volverse una adicción. Me permitía escapar de muchos problemas reales sin sentirme culpable. Además, me hacía sentir mi propio valor de la forma más directa. Quizá esa también fuera una de las razones por las que mi relación con Zack había terminado rompiéndose. Fue otro día agotador. Cuando ya llevaba trabajando hasta las 9 de la noche, Zack me llamó de repente. Me dijo que Adam tenía una nueva novia y había organizado una salida para parejas. Quería saber si tenía tiempo para ir. Ayer rompió con una y hoy ya aparece con otra. Mi hermano es una máquina, comentó Zack entre risas. Sentí un leve escozor en los ojos. Cerré los párpados y me froté las sienes. Ayer no pude acompañarte a ver a tus amigos. Si hoy tampoco voy contigo, te dejaría en muy mal lugar. Espérame, paso a recogerte. Después de recoger a Zack en coche, fuimos juntos al bar de Adam. Las luces eran tenues y sugerentes. La música hacía vibrar todo el local. En medio de la pista, rodeado de gente, Adam estaba muy cerca de una chica de pelo corto y estilo desenfadado. Sus rostros estaban pegados. Parecía que se estaban besando. Zack soltó un grito emocionado y tiró de mi mano para acercarnos. Pero una fuerte sensación de rechazo nació dentro de mí. Solté su mano. Negué con la cabeza en silencio. Y caminé hacia un rincón del local. No sabría explicar exactamente qué sentía. Solo sabía una cosa. No quería mirar a Adam. Ni una sola vez. Aunque la curiosidad me estuviera consumiendo por dentro. Me obligué a contenerme. Capítulo 11. El ambiente estaba cada vez más animado, pero yo cada vez más callada. A mitad de la noche, Zack se acercó 2 veces para intentar convencerme de volver, pero me negué a moverme. Me lanzó una mirada como si le estuviera haciendo quedar mal y se marchó visiblemente molesto. Sentía una opresión insoportable en el pecho, así que fui al baño a fumar un cigarrillo. Al salir, Adam ya me estaba esperando en la puerta. Miró al camarero que estaba cerca y señaló el cartel de «Fuera de servicio». Tengo algo importante que hacer. Pon esto en la entrada y no dejes pasar a nadie. Lo miré horrorizada. No podía creer que fuera tan descarado. Adam sonrió de lado. Me rodeó con un brazo y me metió en el baño. Después cerró con llave. ¿Estás enfadada? Soltó la pregunta sin venir a cuento y luego se colocó frente al espejo, como si solo estuviera arreglándose, pero por el rabillo del ojo no dejaba de observarme. Tras un largo silencio, perdió la paciencia. Me acorraló contra la puerta y me examinó desde arriba. ¿Por qué no discutes conmigo? ¿Es que me miras por encima del hombro? ¡Qué hombre tan raro! Zack hacía todo lo posible para evitar que discutiéramos. Y parecía empeñado en provocar una pelea. La tenue luz del baño se reflejaba sobre los pequeños azulejos, como destellos ondulando sobre la superficie de un lago. Levanté la vista y respiré despacio. No hace falta discutir por algo así, ¿no? Su expresión cambió al instante. En sus ojos apareció una obstinación casi infantil. Bajó la cabeza y selló mis labios con un beso feroz, impidiéndome seguir hablando. Intenté apartarlo, pero solo consiguió intensificar el beso. Cuando por fin terminó y pude respirar, apenas había soltado el aire cuando, al otro lado de la delgada puerta, escuché la voz de Zack. ¿De verdad viste a Miriam entrar al baño con Adam? En ese instante, la sangre empezó a hervirme. Sentía una extraña emoción, como antes de lanzarme a una batalla.
mezclada con incertidumbre y también con la pena de que nuestro plan pudiera quedar al descubierto demasiado pronto. Debí de tener una expresión muy evidente, porque Adam soltó una risa baja, se inclinó y me dio un beso fugaz sobre el puente de la nariz. No besé a esa chica, estoy limpio. Me quedé un momento desconcertada antes de entender que estaba explicándome lo que había pasado en la pista de baile. ¿En serio? ¿Qué tranquilidad tenía este hombre incluso cuando todo estaba a punto de estallar? ¿De verdad este es el momento para hablar de eso? Nos acaban de pillar juntos. No pude evitar reírme. Adam asintió muy serio. Tienes razón, somos bastante malos en esto. Nos atraparon demasiado fácil, al ver la sonrisa que intentaba contener. Empecé a sospechar que todo aquello había sido planeado por él desde el principio. Afuera ya habían empezado a dar patadas a la puerta, pero Adam todavía tuvo tiempo de acomodarme el pelo. Dentro de un momento no digas nada, déjamelo todo a mí. Me lo susurró al oído antes de abrir la puerta de golpe y salir con expresión fría. Esperé unos segundos antes de seguirlo en silencio. En cuanto Zack nos vio salir, abrió los ojos de par en par. Respiraba con fuerza por la nariz. Los labios le temblaban sin ser capaz de pronunciar una palabra. Solo emitía sonidos incoherentes. El pecho le subía y bajaba con violencia y todo el cuerpo le temblaba. Por un momento pensé que iba a desplomarse allí mismo. El escándalo había llamado la atención de todos y un grupo de curiosos ya nos rodeaba, observándonos sin perder detalle. Con una mano en el bolsillo, Adam miró a Zack con absoluto desprecio. ¿Qué creías que estábamos haciendo? ¿Poniéndote los cuernos? Nada más terminar la frase, Zack lanzó un puñetazo directo a la cara de Adam. Adam esquivó el golpe con un simple movimiento lateral y le sujetó la muñeca. Con lo de Nora no querías que hablara con ella. Perfecto, entonces hablaré contigo. Soltó la mano de Zack, sacó el móvil, tocó un par de veces la pantalla y se lo plantó delante de la cara. Al oír el nombre de Nora, toda la agresividad de Zack desapareció. Dio un paso atrás con evidente nerviosismo y miró la pantalla con cautela. Pero al segundo siguiente, Adam giró el teléfono hacia mí. La infidelidad está más que clara y aún así no te lo crees. ¿De verdad eres tan ingenua? En la pantalla aparecía una foto tomada de perfil donde Nora y Zack caminaban por el pasillo de un hotel mientras charlaban y sonreían. Bajé la mirada para ocultar mis emociones mientras mi cabeza trabajaba a toda velocidad. Vaya, sabía muy bien cómo darle la vuelta a la situación. De pasar a ser los sorprendidos infraganti, había convertido todo en un escenario para desenmascarar al verdadero infiel. La situación había cambiado por completo. Pero ahora, ¿cómo iba a seguirle el juego? Capítulo 12. Zack se apresuró a ponerse frente a mí. Después de ver la foto en el móvil de Adam, se giró hacia mí y observó mi expresión con inquietud. Miriam, escucha, déjame explicártelo. Está bien, explícate. Tenía los ojos llenos de lágrimas y hacía todo lo posible por contenerlas. Aunque ya sabía desde hacía tiempo que Zack me era infiel y me había obligado a aceptar la realidad con la cabeza, al enfrentarlo cara a cara seguía sintiendo una rabia insoportable. El pecho me ardía de furia. Era una ira tan grande que, por un instante, sentí ganas de arrastrarlo conmigo al abismo. Zack tartamudeó durante un buen rato antes de mirarme con expresión suplicante. No he hecho nada para traicionarte. ¿Podemos hablar en casa? ¿No había hecho nada para traicionarme? Entonces, ¿por qué quería esperar a llegar a casa? ¿Acaso ya no encontraba ninguna mentira capaz de convencerme? Antes de que pudiera responder, Adam apareció de repente. Agarró a Zack del cuello de la camisa y lo encaró. ¿A casa? ¿Y lo nuestro ya quedó resuelto? Zack forcejeó con todas sus fuerzas, completamente fuera de sí. Cuando por fin consiguió soltarse, se apoyó contra la pared, inclinado hacia adelante mientras jadeaba. Adam, ¿qué demonios crees que soy? Adam soltó una risa desdeñosa. Mi mejor amigo. Después de decirlo, me lanzó una mirada de reojo, con una satisfacción vengativa imposible de ocultar. Aquellas palabras hicieron que los ojos de Zack se enrojecieran y ya no se atrevió a decir nada más. Sin otra salida, levantó la cabeza y buscó mi mirada. Parecía un niño que había hecho algo terrible, incapaz de admitirlo y mucho menos de arrepentirse. En ese momento sentí como algo dentro de mí se desmoronaba por completo. Mi primer amor de 5 años, una relación que habíamos intentado construir durante 5 años, se estaba muriendo delante de mis ojos de la forma más repugnante posible. No fui capaz de quedarme ni un segundo más. Me di la vuelta y salí a toda prisa. Cada vez que miraba a Zack, sentía aún más asco de mí misma. Él salió corriendo detrás de mí, repitiendo una y otra vez que lo escuchara. Pero no era más que una excusa para escapar de aquella situación tan incómoda. Y aún así era capaz de fingir que estaba profundamente enamorado. ¿Cuánto había llegado a conocer realmente a ese hombre? ¿Podemos volver a casa? Nada más salir del bar. Zack tiró con timidez del borde de mi ropa y me suplicó con los ojos enrojecidos. ¡Qué patético!
y aún así acepté. Al fin y al cabo, la función todavía no había terminado. Cuando llegamos a casa, nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor, envueltos en un pesado silencio. Al final, Zack fue el primero en hablar. ¿Qué te dijo Adam? Al ver la cautela con la que intentaba sonsacarme información, no pude evitar sentir que era ridículo. Entonces dime la verdad. ¿Pasó algo entre Nora y tú? Zack volvió a quedarse en silencio. Perdí la paciencia y le grité. ¿Ya se te ocurrió una mentira que pueda creerme o todavía no? Zack se pasó una mano por el cabello, como si hubiera tomado una decisión. Levantó de repente la voz. Cariño, Nora y yo solo somos amigos. Su empresa tiene un proyecto con la nuestra. Por eso nos hemos visto más seguido. Tú sabes perfectamente qué clase de persona soy. Muy bien. Con los dedos temblorosos, me aparté el cabello de la frente y cogí el móvil, obligándome a contener las ganas de desenmascararlo. 2 minutos antes, Adam me había enviado un mensaje. Ya pasaron 20 minutos. Esto debería haber terminado. No, estoy abajo de tu edificio. Si no bajas en 3 minutos, subiré a sacarte de ahí. Apagué la pantalla sin llamar la atención y volví a mirar a Zack con expresión de dolor. ¿De verdad es tan simple? Zack asintió con firmeza. Tienes que creerme. Adam no tiene ninguna prueba de que haya pasado algo entre Nora y yo. Si la tuviera, no habría venido solo a ponerte a prueba. ¿No crees? Ya me habría destrozado. ¿Qué hombre soportaría que le pusieran los cuernos? Tú misma lo sabes, ¿verdad? Ah, sí. Seguía negándolo todo, y además intentaba sonsacarme para averiguar si Adam tenía más pruebas. Perfecto. Me puse de pie y agité la mano con desgana. Déjame sola un rato. Tengo la cabeza hecha un lío. Capítulo 13. Adam era de los que cumplían lo que decían, por descabellado que pareciera. Cuando salí del apartamento, él ya venía subiendo en el ascensor. Nos cruzamos justo a mitad de camino. Si hubiera tardado un poco más, de verdad habría ido a llamar a la puerta de mi casa. No te hizo nada, ¿verdad? Adam me rodeó la cintura con total naturalidad y, como un cachorro, se acercó para oler mi aroma. Me dejé caer agotada entre sus brazos. Todo lo de hoy fue idea tuya, ¿verdad? Adam no intentó hundir a Zack de un solo golpe. Le dejó un pequeño hilo de esperanza, justo el suficiente, y luego se limitó a observar cómo se aferraba desesperadamente a esa ilusión inexistente. Y de paso, hasta convirtió a la novia del tipo en parte del espectáculo. ¡Qué retorcido! Adam me pellizcó la nariz con una sonrisa. No me hagas parecer tan complicado. Yo solo quería. Su mirada descendió lentamente y sonrió con ese aire de pícaro que lo caracterizaba. Por segunda vez, Adam me llevó a su casa. Con una expresión orgullosa, señaló el dormitorio. Había cambiado la cama. Era enorme y muy blanda. Miré de reojo el sofá y recordé con absoluta claridad todo lo que había pasado allí aquella noche en que nos dejamos llevar. ¡Qué ironía! Al parecer, la vida tranquila de casarse, formar una familia y vivir en paz nunca estaba destinada para mí. ¿Era un fracaso mío? ¿O simplemente la vida era así? Demasiadas decepciones, demasiadas traiciones. Demasiadas deudas emocionales, demasiadas relaciones imposibles de desenredar. Cerré los ojos. Justo antes de que mis emociones terminaran por derrumbarme, me puse de puntillas. Lo agarré del cuello de la camisa y besé sus labios con precisión. Él respondió casi al instante. Me entendía muy bien, o quizás simplemente entendía muy bien a las mujeres. Sabía cuándo ser dominante, y cuándo mostrarse increíblemente paciente. Cuando el beso se volvió más intenso, Adam me estrechó con fuerza entre sus brazos. Me mordí el labio, incapaz de prestarle atención. ¿Quién iba a imaginar que, de pronto, él se levantaría de la cama? ¿Ni siquiera me vas a dar esa pequeña recompensa? Entonces, ¿para qué demonios me esfuerzo? Me quedé tumbada, completamente aturdida, sin saber si reír o llorar. Aquella noche, mientras dormía medio inconsciente, sentí que alguien me abrazaba. El suave olor a tabaco lo envolvía todo. Entonces una voz susurró junto a mi oído. Buenas noches, esposa. Seguro que estaba soñando. Adam no parecía el tipo de hombre que hiciera cosas tan cursis. Cuando desperté por la mañana, el otro lado de la cama estaba vacío. Cogí el móvil. Eran apenas las 6. ¿A dónde había ido? Me revolví el pelo desordenado y salí del dormitorio. En cuanto abrí la puerta, un aroma dulce llenó el aire. Seguí el olor hasta la cocina abierta. Adam estaba preparando el desayuno. La luz del techo caía sobre él, dibujando con suavidad el contorno de su rostro. De repente, una oleada de emoción me golpeó el pecho, tan intensa, que estuve a punto de echarme a llorar allí mismo. Aquella reacción me asustó, y tampoco conseguía entenderla. Así que escapé, sin maquillarme, sin siquiera lavarme la cara.
Salí huyendo de forma lamentable y corrí sin mirar atrás. Solo cuando ya estaba muy lejos de la casa de Adam me detuve frente a una parada de autobús. Entonces comprendí la estupidez que acababa de hacer. Y también entendí algo con absoluta claridad. Adam y yo no éramos rivales del mismo nivel en este juego del amor. Yo nunca había sido tan racional ni tan madura como creía. En cuestiones de sentimientos, no era más que una novata. Y tenía que alejarme cuanto antes, porque, si no lo hacía, las consecuencias podían ser impredecibles. Capítulo 14. Cuando el taxi llegó al edificio de mi empresa, Zack apareció de repente y me bloqueó el paso. Miriam, ¿cómo estás? Lo siento, todo esto es culpa mía. Te hice sufrir. Al verme tan apagada, sus ojos se llenaron de culpa. ¡Qué mala suerte! Encontrarme con mi ex justo cuando iba con la cara lavada. Intentó tomarme de la mano, pero di un pequeño paso atrás. Tengo que trabajar. Está bien. Entonces vendré a recogerte cuando salgas. Sonrió con una dulzura exagerada. No, respiré hondo. Necesito estar sola un tiempo. Quiero pensar bien qué vamos a hacer con lo nuestro. Zack entró en pánico. Me sujetó la mano con rapidez y la estrechó entre las suyas. Miriam, fui yo quien lo hizo mal. No te di la seguridad que necesitabas. No tomes una decisión impulsiva. Voy a cambiar. Dame otra oportunidad. Retiré la mano con fuerza y lo rodeé para entrar al edificio sin mirar atrás. Al llegar a la oficina, saqué el móvil y le envié un mensaje a Adam. No aparezcas estos días. Estoy muy ocupada. No había pasado ni un minuto cuando respondió. Ok, qué frío, qué despiadado. Ojalá yo pudiera controlar mis sentimientos con la misma facilidad que él. Entrar cuando quisiera, salir cuando quisiera. Pero, por desgracia, por mucho que uno se esfuerce, hay cosas para las que simplemente no tiene talento. Durante los días siguientes, Adam cumplió su palabra y no volvió a buscarme. Sin embargo, gracias a las publicaciones que hacía todos los días en redes sociales, sabía que llevaba una vida de lo más entretenida. Estaba claro que no le faltaban diversiones sin mí. En cambio, Zack aparecía todos los días en cuanto tenía un rato libre. Me esperaba frente a la empresa y hacía todo lo posible por conquistarme de nuevo. Mis compañeros no sabían lo que había pasado entre nosotros. Solo pensaban que éramos una pareja muy enamorada y no dejaban de decirnos que nos casáramos cuanto antes. No quería montar un espectáculo en la oficina, así que me limité a salir del paso con cualquier excusa. Pero jamás imaginé que Zack hablaría en serio. El viernes por la noche, nada más salir del edificio, lo vi arrodillado en medio de un círculo de velas, sosteniendo un ramo de rosas y mirándome con infinita ternura. Me detuve en seco. Lo único que sentí fue una oleada de náuseas. Ya casi termina. Solo un poco más. Miriam, cásate conmigo. La voz emocionada de Zack hizo que toda la gente alrededor empezara a vitorear. A través de la luz temblorosa de las velas, observé su rostro y no pude evitar burlarme para mis adentros. Bajo aquella imagen tan perfecta, solo había una herida podrida y repugnante. Qué desperdicio sería que nadie llegara a descubrir quién era en realidad, obligándome a llorar. Crucé el círculo de velas y me acerqué hasta él. Bajé la mirada hacia sus ojos llenos de ilusión. Tras un largo silencio, vencí el nudo que me cerraba la garganta. Zack, te quiero. Él se puso de pie de golpe y me abrazó con fuerza. Lo sé, ¿lo sabía? Me dejó completamente descolocada. ¿De verdad tenía tanta confianza en sí mismo? Por un momento casi fui incapaz de seguir actuando. Al ver que no decía nada, Zack me soltó. Con los ojos enrojecidos tomó mi mano y deslizó el anillo del estuche en mi dedo índice. Miriam, yo te quiero aún más. En ese instante, una risa baja resonó detrás de nosotros. Sonó tan fuera de lugar en medio de aquella escena romántica que todos se quedaron inmóviles. La expresión de Zack cambió de golpe, reflejado en sus pupilas oscuras. Vi aparecer la figura de Adam. Sentí el corazón subir hasta la garganta. ¿Por qué había venido? Adam, ¿qué demonios haces aquí? Zack me protegió colocándome detrás de él mientras lo encaraba con cautela. Adam, en cambio, tenía el aire despreocupado de alguien que simplemente pasaba por allí, con las manos en los bolsillos. El flequillo se mecía suavemente con la brisa nocturna, mientras el brillo de sus ojos aparecía y desaparecía bajo la luz. Como si lo hiciera a propósito. Mantuvo la mirada fija en mí. Alargó la última sílaba con toda la calma del mundo, dejándonos en vilo durante varios segundos. También he venido a pedirte matrimonio. Apenas terminó la frase, sacó lentamente del bolsillo una brillante sortija de diamantes. Era mucho más grande, mucho más elegante, y mucho más impresionante que la que Zack acababa de ponerme. Adam, ¿te has vuelto loco? Zack gritó completamente fuera de control. Adam inclinó la cabeza y sonrió con una inocencia casi insultante. Miriam, ¿te atreves? Escuché el crujido de los puños de Zack al apretarlos con todas sus fuerzas.
Por dentro, disfruté de aquel momento, pero todavía no era suficiente, porque el verdadero dolor no llega antes de conseguir algo, llega después, cuando lo consigues, y acto seguido lo pierdes. Tomé la mano de Zack por iniciativa propia. Vámonos. No sé qué pretende hacer. Zack me llevó de la mano. Cuando pasamos junto a Adam, levanté la vista y lo miré fijamente. No sabía si era imaginación mía, pero en sus ojos parecía brillar una fina capa de humedad. ¿Hasta cuándo vas a seguir haciéndome tragar todo esto? Lo dijo muy bajito, pero aún así, lo escuché con toda claridad. Capítulo 15. Desde hacía tiempo me había esforzado por llevarme bien con la madre de Zack. Cuando supo que él me había pedido matrimonio y yo había aceptado, se emocionó muchísimo y pasó casi 2 horas en videollamada insistiendo en que nos casáramos cuanto antes. Fingí timidez, pero Zack no dijo que una empresa quería ficharlo. ¿No sería un mal momento para casarnos? Zack negó con la cabeza una y otra vez. Al contrario, si soluciono este asunto antes de entrar en la nueva empresa, les ahorro problemas. Imagínate empezar a trabajar y pedir vacaciones por boda enseguida. Eso sí que sería un fastidio para el jefe. Ah, sí. Qué facilidad tenía para justificar cualquier cosa. Asentí con una sonrisa. Tiene sentido. Antes de ducharme, eché un somnífero en el vaso de agua de Zack. Cuando salí del baño, ya estaba profundamente dormido, roncando sin parar. Le lancé una mirada llena de desprecio y me fui al estudio para seguir trabajando. La auditoría interna de mi proyecto estaba a punto de terminar. La razón por la que había soportado en silencio la infidelidad de Zack era precisamente esa. No quería que aquel trabajo tan importante se viera afectado. Y tampoco pensaba romper con él tan fácilmente y dejar que ese desgraciado saliera impune. Ahora ya casi había llegado el final. De pronto, el móvil se iluminó. Era una videollamada de Adam. Me puse los auriculares y contesté. Al otro lado de la pantalla parecía haber bebido. Tenía la mirada algo perdida, las mejillas enrojecidas y estaba recostado de lado sobre un sofá de terciopelo rojo. Llevaba la camisa desabrochada por el cuello, dejando entrever el contorno de su pecho. ¿Acabas de ducharte? De repente pareció recordar algo. Se incorporó de golpe y su expresión cambió por completo. ¿Lo hiciste? Quizá porque estaba de buen humor. Verlo tan alterado me pareció inexplicablemente adorable. Definitivamente me estaba volviendo loca. ¿Tú qué crees? Me apoyé en el respaldo de la silla mientras reprimía una sonrisa. La videollamada se cortó de inmediato. Al segundo siguiente llegó un mensaje suyo. Voy para allá ahora mismo. Estás acabada. Me abrigué y bajé a esperarlo. Lo que no imaginaba era que aparecería en una bicicleta compartida. Respiraba con dificultad. El flequillo, empapado de sudor, se le pegaba a la frente, haciendo que sus facciones parecieran todavía más definidas. Mientras lo observaba aparcar la bicicleta, algo agitó suavemente mi corazón, extendiendo ondas cálidas una tras otra. Muchos años después descubrí que toda aquella escena había sido preparada por Adam. En realidad no había venido en bicicleta. Simplemente tomó una bicicleta compartida que encontró en la entrada de nuestro residencial y fingió haber venido pedaleando desesperadamente. Hasta el sudor era falso. Se había echado agua mineral encima. Cuando se lo pregunté años después, respondió con total seriedad. ¿Desde cuándo una bicicleta es más rápida que un coche? No soy idiota. Además, en esa época tú nunca sentías pena por mí. Tenía que ingeniármelas de alguna manera. Después de dejar la bicicleta, Adam caminó hasta mí. Apoyó las manos sobre las rodillas y tardó un rato en recuperar el aliento antes de enderezarse. Luego me miró fijamente. Te lo estás pasando muy bien, ¿verdad? ¿Y alguna vez pensaste en cómo me siento yo? Yo también le doy demasiadas vueltas a las cosas. Yo también paso noches sin dormir y días sin poder comer. Me hace sentir que no te importo en absoluto. Al verlo con aquella expresión herida, sentí un extraño miedo. Parecía tan metido en el papel que empezaba a confundirse con la realidad. Abrí la boca, pero no encontré qué decir. Él se inclinó hasta mi oído. Miriam, hizo una pausa. Su aliento cálido rozó mi cuello y me hizo cosquillas. Tuve ganas de apartarme. Entonces, ¿todavía quieres que siga adivinando? Al oír eso, sentí un enorme alivio. Lo aparté rápidamente y negué con la cabeza una y otra vez. No hace falta, no hace falta. No pasó nada entre nosotros. Toda la tristeza desapareció de su rostro. Volvió a sonreír con ese aire descarado de siempre. Qué obediente. Me hiciste preocuparme para nada. No pude evitar poner los ojos en blanco y darme la vuelta para marcharme. Este hombre era increíble. Podía coquetear en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero apenas había dado un par de pasos cuando una mano sujetó mi brazo. Al instante siguiente, una fuerte fuerza me hizo volver hacia atrás. Me sostuvo la nuca, se inclinó y, sin darme tiempo a reaccionar, selló mis labios con un beso. Mucho tiempo después,
Por fin me soltó. Rechazaste mi propuesta de matrimonio. La verdad es que sigo un poco enfadado. Considéralo un pequeño castigo. Solté una risa. Si me echabas de menos, podías decirlo. No hacía falta inventarte tantas excusas. De verdad que eres un experto montando dramas. La mirada de Adam se oscureció ligeramente. No respondió. La brillante luz de la luna se mezcló con nuestra respiración. En el silencio de aquella noche, la tensión entre los dos se volvió cada vez más intensa. Capítulo 16. Zack estaba preparando la boda con un entusiasmo inusual. Era evidente que estaba desesperado por casarse cuanto antes y atarme para siempre con el matrimonio. ¡Qué asco! Solo porque no quería aceptar que había desperdiciado tanto tiempo y dinero. Pretendía arrastrarme con él toda la vida. Nuestros padres llevan años esperando este momento. En realidad ya no queda mucho por preparar. Entrego el bride price. Firmamos los papeles y listo. Lo dijo sin apartar la vista del móvil. Yo seguía concentrada en mi trabajo y ni siquiera le respondí. Él ya estaba acostumbrado y continuó hablando solo. De pronto levantó la voz. Es verdad, todavía no hemos hecho las fotos de boda. Con este clima es perfecto para hacerlas al aire libre. Mis dedos dejaron de teclear. Giré la cabeza para mirarlo y sonreí con dulzura. Haré lo que tú decidas. Él se acercó de inmediato y se sentó a mi lado con las piernas cruzadas. Cariño, creo que me he dado cuenta de algo. ¿De qué? Sentí un poco de curiosidad. Me quieres mucho más de lo que imaginaba. Lo dijo con una timidez casi orgullosa. De verdad que tenía unas ganas enormes de romper algo. Claro que te quiero. Y también confío en ti. Así que no me falles jamás. Porque, si pierdo esta apuesta contigo, de verdad me volveré loca. Pronuncié cada palabra con absoluta seriedad. Zack me abrazó con fuerza y juró con total sinceridad. Cariño, voy a tratarte bien toda la vida. Nunca dejaré que salgas perdiendo. Los abrazos tenían una gran ventaja. No hacía falta mirarse a la cara. La sesión de fotos de boda quedó programada justo un día antes de que terminara mi auditoría interna. Mi jefe incluso me dio el día libre. Entre líneas me dejó claro que todo el esfuerzo de aquellos meses tendría su recompensa. Así que, de muy buen humor, dejé atrás un montón de trabajo pendiente y compré un billete de avión a Yunnan. Nada más aterrizar. Encendí el móvil, tal como esperaba. Zack estaba como loco buscándome por todas partes. También sus padres. Y todos sus familiares y amigos. Adam también me estaba buscando, solo que su actitud era mucho menos educada que la de la familia de Zack. Había más de 10 mensajes seguidos. Todos eran amenazas diciendo lo que me haría cuando me encontrara. Solo el último sonaba un poco más civilizado. Miriam, si no contestas el teléfono, no me culpes cuando haga oficial nuestra relación en redes sociales. El mensaje era de hacía media hora. Pensé que todavía no habría hecho nada, así que abrí sus redes sociales. Y me quedé completamente paralizada. El Adam loco de antes ha muerto. Ahora soy Adam, el chico cachorro. Así que mantengan las distancias. Si hay planes con chicas, ni se les ocurra invitarme. Acompañaba la publicación una foto mía de perfil, con un albornoz puesto mientras me secaba el pelo. La había publicado hacía poco más de 20 minutos. Madre mía. Después de enviarme el mensaje solo me dio un minuto antes de hacerlo público. Al ver la larga lista de me gusta de nuestros amigos en común, sentí que el corazón se me congelaba por completo. Le envié varios mensajes seguidos. Acabas de arruinar todo mi plan. Si Zack descubre así de fácil que tú y yo estamos juntos, sale demasiado barato. Tengo que mantenerme del lado moralmente correcto desde el principio hasta el final para que todo el mundo lo condene más. Con esa publicación, ¿cómo se supone que voy a hacer que todos lo señalen a él? Adam. Estaba tan enfadada que no dejé de bombardearlo con mensajes. Él, en cambio, parecía completamente ajeno a mi furia. Solo respondió, ok, ¿solo eso? Contuve mi enfado y decidí que ya ajustaría cuentas con él cuando me instalara. Pero él fue el primero en perder la paciencia. Ni siquiera habían pasado 2 minutos cuando me llamó. Nada más contestar. Me gritó, ¿de verdad te costaba tanto tranquilizarme un poco? ¿Y todavía creía tener razón? ¿Sabes que hasta había pensado dónde iba a enterrarte? Le respondí con el mismo tono. Guardó silencio un instante. Cuando volvió a hablar, parecía estar apretando los dientes. ¿Y encima tú eres la que tiene razón? Fuiste tú quien dejó de responderme. ¿No te dije que, cuando desapareces, me preocupo muchísimo? ¿Qué necesidad tienes de preocuparte? Soy una adulta. Mi tono perdió fuerza. Pero, aún así, no podías publicar semejante cosa en redes. ¿Desde cuándo eres un chico cachorro? Tú no tienes nada de cachorro. Resopló con enfado. Tienes razón. No debería haber dicho que era un chico cachorro. Debería haber dicho directamente que soy un pagafantas. Colgó el teléfono en cuanto terminó la frase. Miré la pantalla apagada del móvil.
completamente sin palabras. Pero enseguida me quedé todavía más desconcertada. Adam me envió una captura de pantalla. Aquella publicación solo era visible para mí. Y todos esos me gusta eran de cuentas secundarias suyas a las que simplemente les había cambiado el nombre por el de nuestros amigos en común. ¿Cómo podía aburrirse tanto? ¿De verdad los hombres nunca dejan de ser niños? ¿Y para qué había montado semejante teatro? Como si hubiera leído mis pensamientos. Adam me envió otro mensaje. No soy tan infantil con cualquiera. Capítulo 17. Después de los 3 días de vacaciones, volví a la oficina. Durante la reunión semanal, mi jefe anunció el resultado final de la auditoría. La había aprobado. Mientras escuchaba los aplausos de mis compañeros, no pude evitar suspirar. Mi vida sentimental era un desastre, pero, al menos, en el trabajo había conseguido algo. De vuelta en mi despacho, saqué a Zack de la lista de bloqueados y le envié un mensaje. Nos vemos esta noche. Ascenso, aumento de sueldo, y librarme de mi ex. Hoy iba a celebrar las 3 cosas a la vez. No tardó en bombardearme con varios mensajes. ¿Dónde estás? ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Sabes cómo has puesto a toda mi familia? Mis padres hasta fueron a suplicarle a los tuyos que les dijeran dónde estabas. Eso ya lo sabía. Mi madre me lo había contado la noche anterior. Los padres de Zack habían ido a visitar a los míos cargados de regalos para preguntar por mi paradero. Pero el mismo día que viajé a Yunnan ya había hablado con mi madre. Le dije que no se tomara aquella boda en serio, que lo considerara una broma. Respondí con una sola frase. Tú sabes perfectamente cuál es la razón. No había nada más desesperante que unas palabras así. Durante los últimos días, seguramente se había sentido orgulloso, después de hacer algo tan repugnante. Aún creía que había logrado engañarme. Ahora, en cambio, seguro que vivía atrapado entre la esperanza y el miedo, esperando que todo saliera bien, y aterrorizado de que todo se viniera abajo. Después de organizar todas las fotos y capturas de pantalla que Adam y yo habíamos reunido como pruebas de la infidelidad, le envié un mensaje. Esta noche haz bien tu parte. Adam respondió con un audio descaradamente provocador. Su voz sonaba tan seductora que casi parecía hacerlo a propósito. Me portaré muy bien, no te preocupes. Por dentro puse los ojos en blanco, pero terminé escuchando el audio 2 veces más. Adam, mi chico cachorro, la verdad es que ese papel le quedaba bastante bien. Cuando salí del trabajo aquella tarde, descubrí que Zack estaba esperándome junto a su madre frente al edificio. Al verlo escondido detrás de ella, con aquella expresión culpable y sin pizca de seguridad, entendí enseguida lo que pretendía. Había traído a su madre para que le sacara las castañas del fuego. ¡Qué gracioso! Nunca imaginé que fuera un niño de mamá. Señora, me acerqué con los ojos llenos de lágrimas y la saludé en voz baja. Ella tenía el rostro completamente serio, pero al verme a punto de llorar reprimió el enfado y suavizó el tono. ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis peleado? Justo cuando iba a responder, Zack tiró tímidamente de la manga de su madre. Mamá, volvamos a casa. Aquí hay demasiada gente. Precisamente eso era lo que yo quería. Cuanta más gente, mejor. Al principio había pensado en darle un par de bofetadas. Le dolerían un rato y luego lo olvidaría. Pero si conseguía que todo el mundo se enterara, siempre habría alguien dispuesto a recordarle lo que hizo. Por eso había sido tan amable con su madre. Por eso la había dejado insistir con la boda. Esperé a que todos nuestros familiares y amigos supieran que íbamos a casarnos, para entonces revelar la verdad y destruir por completo la reputación de Zack. Yo solo tenía que interpretar el papel de la víctima, llorar un poco, y dejar que el resto hiciera el trabajo. Justo cuando pensaba cómo aumentar todavía más el impacto, Adam apareció de repente. Corrió hacia Zack y le soltó un puñetazo directo en la nariz. Eres un maldito animal. ¿Qué tal se siente acostarse con la novia de tu mejor amigo? ¿Y tú no deberías saberlo mejor que nadie? Pensé para mis adentros. Había hablado tan alto y sus palabras eran tan explosivas que enseguida todos los peatones se detuvieron. En pocos segundos, una multitud nos rodeó formando un círculo. Llorando, saqué del bolso todas las fotografías. Las lancé al aire para que cayeran dispersas por todas partes y todos pudieran verlas con claridad. Muchas personas sacaron inmediatamente sus móviles y empezaron a hacer fotos de las imágenes. Zack entró en pánico. Mientras recibía los golpes de Adam, cayó de rodillas para recoger las fotografías desesperadamente. Su madre también empezó a recogerlas con manos temblorosas. Su rostro alternaba entre el rojo y el blanco. Después de un largo rato, me fulminó con la mirada. Miriam, ¿quieres arruinarle la vida a mi hijo? Las lágrimas rodaban una tras otra por mis mejillas. La miré llena de agravio. Señora, fue su hijo quien me engañó. ¿Por qué me culpa a mí? En cuanto pronuncié esas palabras, la multitud estalló.
Todos empezaron a señalar y criticar tanto a Zack como a su madre. Algunos incluso acercaron el móvil a la cara de Zack y aseguraron que harían pública la historia para desenmascarar a ese cabrón infiel. Al fin y al cabo, aquello ocurría frente a mi empresa. No quería seguir haciendo un espectáculo, así que me cubrí el rostro y me marché llorando. Cuanto menos conociera la gente toda la verdad, más fácil sería que llenaran los huecos con su propia imaginación. Y con lo que acababan de ver, era más que suficiente. Capítulo 18. Todavía me quedaba un último incendio por provocar, y sería en el grupo familiar de Zack. Envié todas las fotos de Zack y Nora juntos al grupo de la familia. Después dejé un único mensaje: la boda queda cancelada, y abandoné el grupo. Me retiré discretamente, dejando que el caos hablara por mí. Zack no volvió a buscarme, y yo disfruté de aquella tranquilidad. Esa noche me dediqué por completo a consentir a Adam. No fue hasta el día siguiente cuando me enteré de que la madre de Zack había sufrido un infarto y había terminado en el hospital. Adam me escribió: ¿ya te dio pena? Respondí: si un hijo sale así, la responsabilidad también es de quien lo educó. En la era de Internet, las noticias vuelan. El escándalo de Zack y Nora se propagó por todas partes. Como la víctima de toda aquella historia, recibí muchísima compasión, y también muchos elogios, incluso de mi jefe. Decía que era admirable que hubiera conseguido terminar un proyecto tan importante mientras resolvía una situación sentimental tan complicada. Le conté aquello a Adam: la mitad del mérito también es tuyo. Si él no hubiera estado conmigo, permitiéndome desahogarme todo ese tiempo, probablemente todas aquellas emociones negativas ya me habrían destruido. No está mal. Por fin sabes ser agradecida, respondió con tono satisfecho. Yo todavía estaba pensando en escribirle algo más para darle las gracias cuando llegó otro mensaje suyo: esta noche quiero comprobar lo agradecida que estás. No sabía quién había movido los hilos, pero algún influencer empezó a hablar del asunto y echó más leña al fuego. El escándalo entre Zack y Nora siguió siendo tendencia durante mucho tiempo. Al final, el impacto fue tan grande que ambos terminaron despedidos. Incluso el cazatalentos que antes quería contratar a Zack pasó a evitarlo como si fuera la peste. De muy buen humor, empecé a hablar con Adam sobre cuál sería el golpe final para Zack. De repente, Adam comentó: cuando fui a buscarte por primera vez, pensé que te asustarías y me llamarías un enfermo. Nunca imaginé que acabarías disfrutando del plan incluso más que yo. ¡Qué mujer tan despiadada! Me quedé inmóvil unos segundos. Así que mientras yo siempre había pensado que él era peligroso, él llevaba todo este tiempo creyendo que la despiadada era yo, porque de verdad quise a Zack. Por eso lo odio tanto. Adam asintió. Después me rodeó la cintura con un brazo. Pero, sinceramente, tengo que agradecerle a Zack. Gracias a él, tú y yo pudimos conocernos. Aquella noche parecía especialmente sentimental. Mientras dormía medio adormilada, lo escuché susurrarme al oído: desagradecida, ¿vas a deshacerte de mí en cuanto termines de utilizarme? Suspiré en silencio y lo abracé por la cintura. A la mañana siguiente me maquillé con más esmero de lo habitual. Vi que Adam llevaba una sudadera azul oscuro, así que busqué un vestido azul para combinar con él. ¿Y si también te pones el anillo? Adam sacó el anillo de diamantes del cajón y lo sostuvo frente a mí. La luz del sol entraba por la ventana. Un rayo iluminó justo la mitad de su rostro, haciendo que sus ojos parecieran aún más cálidos. En un día completamente normal, mirando aquella sonrisa traviesa, sentí otra vez los nervios y el rubor de cuando era una adolescente. Le tendí la mano. Me parece buena idea, como si fuera una simple broma. Volvió a sacar el anillo con el que aquel día había dicho que iba a pedirme matrimonio. Sin ninguna ceremonia especial, me lo colocó en el dedo anular. No había grandes rituales, pero cada pequeño detalle consiguió hacerme inmensamente feliz. Cuando llegamos al edificio de Zack, mi corazón latía con tanta fuerza que estaba incluso más emocionada que el día en que destapé públicamente su infidelidad. Quizá Adam sentía lo mismo, porque me abrazaba con una fuerza inusualmente firme. Cuando entramos en el ascensor, levanté la vista hacia él y sonreí. Luego no te pelees con él. En cuanto terminemos, nos vamos. Adam arqueó una ceja. ¿Quién quiere perder más tiempo con ese tipo? Capítulo 19. Mientras el ascensor subía piso tras piso, al llegar al nivel que también conocía, 2 lágrimas rodaron por mis mejillas sin previo aviso. Adam, como si no hubiera visto nada, desvió discretamente la mirada, tomó mi mano y me condujo hacia el campo de batalla. Cuando Zack abrió la puerta y nos vio así, su expresión cambió a toda velocidad. Del asombro pasó a la ira, y de la ira, al desprecio. Retrocedió paso a paso hasta que su espalda chocó con fuerza contra la mesa del comedor. Solo entonces se detuvo. He venido a ayudar a Xiao Qing a llevarse sus cosas. Adam habló con la misma tranquilidad con la que uno comenta el tiempo. Incluso sonreía como siempre.
Zack mantuvo la cabeza baja sin decir una palabra. El ambiente se volvió insoportablemente tenso. Disfruté de su silencio como una pequeña venganza. Al cabo de un rato levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos y me fulminó con la mirada. ¿Cuándo empezasteis a estar juntos? Levanté la vista hacia Adam y respondí sonriendo. ¿Tú qué crees? Los dientes de Zack rechinaron con fuerza. Las mejillas le temblaban y sus ojos ardían de odio. ¡Qué bien! Por fin también había probado el sabor de la traición. Era tu mejor amigo. Le gritó a Adam. Adam asintió tranquilamente. ¿Así que era tu mejor amigo? Entonces explícamelo de Nora. Si la querías, solo tenías que decírmelo. ¿De verdad hacía falta hacerlo a escondidas? Das asco. Zack no mostró el menor arrepentimiento. Al contrario, parecía convencido de tener razón. Fue Nora quien me sedujo. Se desnudó delante de mí por completo. ¿Qué hombre podría resistirse? De repente me señaló con el dedo. Ningún hombre podría. ¿Me estaba dando explicaciones? ¿De verdad se veía a sí mismo como la víctima? Contuve las náuseas y levanté la mano para presumir deliberadamente del anillo. Solo los animales son incapaces de controlar lo que tienen entre las piernas. Zack se lanzó hacia mí, como si quisiera agarrarme. Adam reaccionó al instante y se interpuso entre los dos, con el cuello rígido por la rabia. Zack volvió a preguntar, ¿cuándo empezasteis a salir? Adam parpadeó, no respondió. Entonces, ¿lo del hotel no fue una casualidad? ¿Ya estabais juntos en ese momento? Adam volvió a parpadear. Sigue adivinando. ¿Fue incluso antes? Zack enseñaba los dientes como una bestia enfurecida. Me abracé al brazo de Adam. Es bastante listo. Déjalo pensar. Al final lo entenderá. Entremos a recoger mis cosas y luego nos iremos al cine. Adam asintió. Apartó a Zack de un empujón y entró conmigo. No tenía muchas cosas que llevarme. Solo ropa y algunos libros. Cuando terminé, empujé la maleta hasta delante de Zack. ¿Quieres revisar que no me lleve nada que no sea mío? Zack seguía sentado en el sofá, con medio cigarrillo entre los dedos. Ni siquiera levantó la cabeza. Lárgate de una vez. No quiero volver a verte nunca. Das asco. Eres una cualquiera. Aquello me encendió al instante. Cogí el vaso de agua que había al lado y se lo lancé a la cara. Zack, ¿con qué derecho me insultas? ¿Y tú qué clase de persona eres? ¿Esperabas que me tragara todo en silencio y me quedara esperando a que cambiaras para demostrar que soy una buena mujer? ¿Por qué no iba a devolverte exactamente lo mismo que me hiciste? Zack se quedó inmóvil un instante. Luego me miró fijamente. ¿Todo es culpa mía? ¿Crees que tú no tienes ninguna responsabilidad? ¿Te comportabas como una mujer? Cada vez que volvía a casa no había ni una comida caliente. ¿Ni siquiera eras capaz de cocinarme? En cuanto empezó con ese discurso, lancé una mirada impaciente hacia Adam. Una infidelidad ya era bastante cruel, pero aún más cruel era ver a dos personas que un día se amaron ponerse a ajustar cuentas, repasando quién hizo qué y quién tuvo más culpa. Adam entendió enseguida, tomó la maleta, me agarró de la mano y dijo, vámonos, volvamos a casa, yo te cocinaré. Las palabras, volvamos a casa, hicieron que Zack se quedara completamente callado. Toda su arrogancia desapareció, solo quedaban la derrota y una humillación imposible de ocultar. Capítulo 20. No había pasado ni un minuto desde que salimos cuando escuché a Zack destrozándolo todo dentro del apartamento. Adam me revolvió el pelo. Soy tan considerado que hasta doy pena. Ah. Lo miré sin entender. No le pegué, no lo insulté. Mantuve las formas, un modelo de caballero. Aquella noche, Adam de verdad me preparó la cena. Al ver los 4 platos y la sopa cuidadosamente servidos sobre la mesa de mármol, sentí el corazón completamente lleno. En realidad, Zack tenía razón en una cosa. El fracaso de aquella relación no era solo culpa suya. Yo también tenía mi parte de responsabilidad. Siempre estaba pensando en el futuro y descuidando el presente. Pensaba en casarme, en tener hijos, en cómo construir una vida estable. Pero olvidé que la naturaleza humana también necesita novedad para mantener viva la ilusión. Durante el tiempo que pasé con Adam fui muy feliz, y gran parte de esa felicidad nacía precisamente de lo inesperado, de la emoción. Quizá enamorarse debía ser solo eso, enamorarse, y no un simple paso previo para firmar un contrato llamado matrimonio. ¿En qué piensas? Estás muy distraída. La voz de Adam me devolvió a la realidad. Lo miré con los ojos aún algo perdidos y sonreí. Estaba pensando en ti. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Se sentó a mi lado y levantó su copa. Venga, brindemos mientras me dices todas las cosas buenas que piensas de mí. Choqué mi copa con la suya y me bebí el vino de un solo trago. Enamorarse puede ser bastante complicado. Ni siquiera terminé la frase cuando él respondió enseguida. Pues complícame la vida a mí, que impaciente estaba aquella noche. Justamente era eso lo que quería decir.
¿Por qué no me dejaba terminar? Volví a llenar la copa y me la bebí de otro trago. ¿Qué es lo que te gusta de mí? Él también dio un sorbo al vino y me observó con atención. Piel bonita, cara preciosa y una cintura espectacular. Hizo una pausa, pero, sobre todo, que no eres pegajosa. Siempre soy yo el que tiene que ir detrás de ti. ¿Eso se suponía que era un cumplido? Suspiré y me serví varias copas más. Adam, sal conmigo oficialmente. Hice una pausa y sonreí. Y si no aceptas, entonces seré yo quien te conquiste. Él abrió mucho los ojos. ¿Tú puedes ser tan directa? Agité la mano despreocupadamente. ¿Y por qué no? No fue hasta las 3 de la madrugada cuando por fin pudimos tumbarnos tranquilamente a conversar, mientras me abrazaba con un brazo y fumaba con la otra mano. Preguntó, si no tuviera estos abdominales, ¿seguirías queriéndome? Apoyé la cabeza sobre su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Sonreí con orgullo, pero enseguida pensé en un problema muy real. Si estamos juntos, seguro que la gente hablará de nosotros. ¿Te da miedo? Su cuerpo se tensó ligeramente. Yo llevo todo este tiempo preocupado porque fueras tú quien tuviera miedo y acabaras dejándome. Me incorporé para mirarlo a los ojos. Yo no tengo miedo. La felicidad siempre tiene un precio, y estoy dispuesta a asumir las consecuencias. A partir de ahora, ya no quería vivir pendiente de lo que pensaran los demás. Quería responsabilizarme de mis propias emociones, y vivir según mis propios sentimientos. Disfrutar de la felicidad, no temer al destino, y mucho menos a las habladurías, porque tú me haces feliz. Él sonrió. ¿Y si algún día dejo de hacerte feliz? Pues te dejaré. Hombres hay de sobra. Adam soltó una carcajada. Miriam, Zack te hizo cambiar por completo la forma de ver las cosas. Negué con la cabeza. No, fuiste tú. Adam decía que le gustaba que yo no fuera pegajosa, pero el que resultó ser tremendamente pegajoso fue él. Yo ya iba bastante ocupada con el trabajo, y aún así, todos los días aparecía esperándome bajo el edificio de mi empresa. Hizo oficial nuestra relación en redes sociales desde el primer día, y hasta quiso celebrar nuestro primer aniversario de una semana. De verdad que me abrió los ojos. Antes, cuando me enamoraba, solo pensaba en estar juntos para toda la vida, en no fallarnos jamás. Aquello hacía que el amor pesara demasiado. Ahora él me había enseñado otra forma de amar. Mientras nos queramos, entreguémonos por completo. Todo lo demás, ya se encargará el tiempo de darnos la respuesta.